Buenas. Hola. Aquí estamos arreglando el mundo. Eso Aunque es. esto es un desastre, Es un sinceramente. desastre. O sea, este es el tercer segundo episodio. ¿El tercero o el cuarto ya? No, el cuarto, creo, ¿no? El cuarto puede ser. Puede ser. Sí. Porque el primero se borró y no nos acordábamos porque ninguno había tomado notas de lo que habíamos hablado. Luego otro se borró también. Sí, Luego otro hemos grabado, pero luego no nos no gustaba nos cómo gustaba. quedó. Sí. Ha sido un poco como... extraño. Y ya estamos yo creo que espero en el definitivo, a la cuarta va la vencida. Vale. Y bueno, voy a dar el eslogan que se me ocurre ayer, que es muy sí, chulo. sí. El eslogan es: bienvenidos a Arreglando el Mundo, el único podcast en el que sus creadores tienen que acabar pidiendo disculpas por lo que han hecho. Como el eslogan está guay, a mí me gusta. Sí. Lo tengo que perfilar, todavía tengo que trabajarlo un poco más, pero Sí. esa es la idea. Sí, pero pedimos mucho perdón. La idea es Lo esa, sentimos perdón. mucho. Por todo. En fin. ¿Y de qué íbamos a hablar? Esto viene a raíz de una cosa que has puesto en el Facebook. Sí, porque esta mañana me he levantado y resulta que cuando me he levantado yo estaba... A ver, ayer me tomé la ceftriaxona, que es el antihistamínico, porque aquí en Granada hay épocas del año que de repente me da alergia. Yo solo tengo alergia a las gramíneas, a las flores, en teoría. Pero de repente me entran unos ataques de alergia que no sé de dónde salen. Y anoche estaba que me moría, sin poder dejar de estornudar, una lengua hinchada. Digo, vale, me tomo el antihistamínico. El problema es que te da sueño. Esto todo es para poner en contexto. Entonces, esta mañana, cuando ha venido la niña a despertarnos y a pedirnos ñam, Sí. Emma viene y te dice, papá o mamá, ñam. Y eso significa que quiere desayunar y que no va a tener paciencia. No va a dejarte hasta que... Yo la he escuchado, la he visto, sé que me ha hablado, pero yo estaba casi en coma, o sea, no me he enterado de nada. Y cuando me he querido despertar, había pasado 1 hora y media y tú me vienes y me dices que no vaya a la cocina, que está fregado. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Qué fregado. Porque había fregado. Y yo, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, resulta que había pasado 1 hora y media en la que se habían levantado, se habían preparado el desayuno, habían arreglado todo y yo me había quedado, pero vamos, cao, en coma, en la cama. Que no me pasa casi nunca, pero bueno. Entonces, de repente me he dado cuenta, yo creo que por primera vez en mi vida, que he tenido el pensamiento automático de decir, ostras, qué mala madre soy. Cuando no había contexto para pensar en eso, porque está Dani, se ha cargado de todo, no he desatendido mis responsabilidades. Estamos aquí, quiero decir que O sea, es como si tú no supieras encargarte de la casa, que te encargas de la casa casi siempre, ¿sabes? O sea, tú has venido, has fregado platos, has preparado el desayuno, has fregado el suelo, los gatos estaban bien, los niños están bien, pues ya está, ¿qué problema había? O sea, cuando tú te sientes desbordado por los niños, anda que no gritas. Ya lo creo, sí. Pero mi primer pensamiento... Me he hecho a rodar por el suelo. Sí, os ponéis a gritar todos, incluso los gatos. Sí. Eso ha llegado a ocurrir. A ver, que esta casa es un caos, no vamos a negarlo, pero que, entre otras cosas, o sea, quiero decir que no vivimos en una casa en la que yo realmente me tenga que hacer cargo de todo por ser la mujer, ni de lejos. O sea, ¿cuánto llevamos juntos? Como mínimo 18 años casi. Sí. Y siempre... Tú te has hecho cargo de la casa igual que yo, porque tú también vives aquí, que es lo que intentamos enseñar. Yo siempre he tenido vocación de ama de casa, pero en femenino, O sea, de madre, yo soy una madre. Siempre, claro, ahora. Te fastidio, lo que me ha costado a mí criar y dar a luz a estos dos. No me refiero a eso, Vale. me refiero a la parte de tirarte las zapatillas, de hacer el desayuno y es que son cosas muy raras, porque dicen, ¿por qué eso se atribuye a las madres? Quiero decir, tú no tienes nada de madre luego. Y sin embargo, pues tienes esas actitudes. Y yo tengo actitudes de sentarme luego en el despacho a trabajar todo el día. Eso no me convierte en un padre, es que es el tema del género. Es súper complicado. Son la distribución de las tareas y esto que es un tema. Pero bueno, lo que quería explicar yo es que, por ejemplo, para quien no nos conozca, la dinámica de aquí de nuestra casa, durante unos años, yo he sido la que he tenido más trabajo. Sí. Ahora viene Emma. Hola, Emma. Vale. Qué interesante. Pero ahora, que Estamos terminando de grabar. Bueno, ya lo habéis escuchado. En el que se perdió salía Noel. Sí, es diciéndonos verdad. Algo de unos zombies. Ay, es verdad. la persona de rabia haberlo perdido. Qué pena. Vale, entonces en la dinámica de la casa, en realidad el que hace más labores de la casa es el que tiene más tiempo.
Y entonces durante muchos años yo he Que tenido esa es la lógica, yo creo. debería ser la lógica. Debería. Entonces yo durante muchos años he sido la que ha trabajado más como de trabajar desde casa, pero cosas, trabajos, encargos, proyectos, no sé qué, y Dani tenía más trabajo, pero era más trabajo que iba sacando él. Por ejemplo, tener que escribir un libro para publicarlo, tener que escribir tal cosa para hacerlo, que tú te podías encargar y administrar el tiempo de una manera como más a lo largo, durante varios meses, por ejemplo. Entonces tú también trabajabas, pero lo que era incluso a lo largo del día, lo estiraba a lo largo del día, ¿no? Claro. Una cosa... Entonces la dinámica en casa no es mala, que ese es el tema. Yo creo que nos funciona. Claro, pero visto desde fuera, mucha gente le puede parecer criticable. Sí, bueno, pero eso es O sea, lo de menos. El tema es que nos funciona a nosotros, ¿no? O claro, sea, quiero eso decir, voy, eso es eso con lo voy. que iba yo, con lo del Eso post de voy. Facebook también. Que a nosotros nos funciona. No, digo, lo que iba a Pero, decir, sí, es ser eso. generosos con el otro. Por ejemplo, Sí. tú me has dejado dormir esta mañana porque Sí. has visto que estaba reventada, estaba en coma, tampoco me podías levantar. O sea, No, podría haber entrado la filarmónica de Londres y... Pero luego tú te lo cobras y si tienes... Hombre, yo yo tengo siestas, yo hago bueno, siestas. es decir, somos si generosos el no uno con aguanto, el otro. claro. Y aunque no tenemos más ayuda ni tenemos familia cerca con los niños, así regularmente, pero nos vamos administrando y vamos bien, ¿no? Igual que las tareas de la casa, pues si a ti te gusta más fregar los platos, pues fregas tú. Si a mí me gusta más limpiar el baño, pues lo limpio yo. Claro. Entonces así nos vamos... Siempre nos ha ido bien, ¿no? Sí. Pero el tema es que de repente esta mañana yo me sentía culpable. Sí, O sea, es que he pillado ese pensamiento. Ese modelo se critica mucho. Claro, yo he pillado Eso es ese lo que pensamiento y yo creo que lleva ahí mucho tiempo, pero nunca lo había visto como, ostras, acabo de pensar que me siento culpable por ser una mala madre, porque no me he levantado pronto a dar el desayuno a mis hijos. O sea, es como, pero sí, ¿por qué? ¿Por qué me siento culpable? O sea, ¿de dónde ha salido eso? Sí. Y eso estaba ahí. Eso. O sea, eres una mala madre, estaba ahí en el subconsciente y ha salido de repente. Entonces he dicho, ostras, hay que hablar de esto. Porque no tenemos precisamente una mala dinámica en casa. O sea, somos un desastre en un millón de cosas, pero mira, para una cosa que lo hacemos bien, vamos a fardar. Y aunque sea un desastre, ¿y qué? Mi respuesta a esto siempre ha sido ¿y qué? O sea, si no lo hago según cómo se tiene que hacer, ¿sabes? ¿Qué problema ¿Qué hay? va a venir aquí la policía de la casa a No echarnos sé, la va a bronca? venir la policía de... Sí. ¿Sabes? Sí, Es sí. una cosa que me preocupaba a mí, que es que los niños estén bien y siempre en el cole, siempre, todos los... Hay una parte de las notas que te dicen si el niño va bien al cole, si va contento, bien alimentado, o si están bien alimentados, pues si no dejan de comer, nos están... Madre mía, son No dos paran. limas. No para. Nos sí, van a sí. hacer pobres, de verdad. O sea, no dura un paquete de yogures 2 días en casa. Que si están bien alimentados, dicen. ¿Sabes? Ya ves, es tremendo. Y porque les cortamos nosotros la fruta, que como aprendan ellos a cortársela, No, ya no, desaparece. ya se acabó. Ya se fin la fruta. Sí. O sea, quiero decir, cosas que nos deberían hacer sentir bien, porque lo estamos haciendo, estamos sobreviviendo, estamos llevando adelante la familia. Estamos vivos, yo qué sé, pues ya está. Pero de repente tienes estos Nada, pensamientos sí. como ahí agazapados. Sí, a mí me pasa. Claro, y a tú mí te pasa me- también, ¿no? A mí me vienen muchos pensamientos de estos del tipo de irresponsable. ¿Qué irresponsable eres? Porque no eres... Porque, yo qué sé, pues porque no tienes un trabajo de funcionario en el ayuntamiento. Yo qué sé. Que parece una tontería, dicho así, parece una tontería, que lo es, pero son convenciones que se nos quedan, Sí. que se nos mete dentro, ¿no? Claro, Esta tú idea puedes de que el sí. padre tiene que ser el... El que traiga el pan. Eso, tiene que ser o el trabajador, aunque incluso aunque no aporte, ¿sabes? Como que tiene que tener un trabajo fuera de casa y eso. Y la madre es y la un que hobby, tiene que un quedarse hobby los fines haciendo de- el hogar, como se dice. haciendo el hogar, eso. Que había una expresión en inglés que no recordamos Ay, es que cuál la es. tengo por ahí en el libro, la tengo que buscar. Pero bueno, no, que significa, ¿cómo era? ¿Cómo Sí, era la traducción? la que hace La el que hogar. hace el hogar, ¿no? Sí. Como la- No es housekeeper, no es la ama de Sí. casa, que se suele traducir, sino que es otra expresión. es otra Que se ha palabra. utilizado siempre, que este Sí. es el tema, en entorno cristiano evangélico. Sí, eso. a Hay eso dos iba. palabras, es que las tengo que buscar, que he aprendido que se han utilizado siempre en el entorno evangélico en la enseñanza de estas doctrinas, de que el hombre es el que trae el pan, traducido Sí. viene a ser, el hombre es el que trae el pan y la mujer es la que hace el hogar.
luego busco bien las palabras porque tampoco tiene mucha importancia. Pero Sí, como la que traducción sería algo así. eso Sí. viene de Estados Unidos y es algo parecido a lo que hay aquí, es que yo ahora estoy trabajando mucho en la diferencia cultural dentro del mundo evangélico entre lo que es Estados Unidos y lo que es el evangelicalismo aquí en España, ya os contaré por qué. Pero me ha parecido muy llamativo porque sin tener el concepto en sí, sí tenemos la enseñanza. Mm. Sí, Coincide con nuestra sociedad patriarcal de aquí de España, sí. pero me ha llamado la atención que estaba leyendo, otra vez voy a hablar de esto, lo siento, el libro de Jesus and Young Wayne de Christine Dumés. Sí. He estado escuchando algunos podcasts y eso. Entonces, claro, como es un libro de historia, pues te engancha porque lo Claro. van leyendo y casi se va leyendo solo. Y, y claro, ayer estuve escuchando un podcast en el que ella hablaba de que, todavía no he llegado a esa parte del libro, pero bueno, ella explicaba que el hecho, esa doctrina, esa idea, no hay ningún rastro de que el hombre es el que tiene que salir a buscar trabajo y la mujer es la que se tiene que quedar en el hogar. No hay ningún rastro de esa teología antes de la era industrial. O sea, antes de 1800 y algo, antes de que empezaran las fábricas Sí, y claro. todo eso, no hay en ningún libro rastro de esa teología. Hay versiones de esto, Mm. pero no está esa doctrina súper clave que es ahora la doctrina del complementarianismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y claro, tú lees eso y dices, a ver si me estoy equivocando. A ver si... A ver si es que es verdad que esto es una marcionada, pensar estas cosas. O sea, nos vamos a cargar nuestro sistema de casa que funciona bien, en el que cada uno se siente cómodo, en el que nos repartimos las tareas con generosidad y sacrificio al mismo tiempo, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Solo porque hay alguien que está insistiendo en que no es lo que debe ser, porque eso no es lo que Dios ha ordenado. Claro, ¿qué sentido tiene? Y más cuando de repente te vienen y te dicen, es que esa doctrina es demasiado nueva. Claro. Esa doctrina surgió de repente empezaron a surgir fábricas. Claro, claro. eh, Es que tenías que salir del hogar. claro, pero hoy me estabas contando lo de tus tíos que eran panaderos. Claro, sí, ¿Cómo sí. era? Ellos lo tenían en su casa, bueno, siguen teniendo. Sí. Su casa está en la parte alta, encima La panadería. sí, sí, sí. El despacho de pan. El despacho de pan. ¿Cómo se llama? El local, eso, Sí. no salía. El local donde vende el pan, pues la parte de atrás tienen las máquinas donde hornean, pues, Sí. y hacen la masa madre y todo esto, y luego encima está la casa. Y claro, yo eso lo he visto desde siempre, pero bueno, no solo esto, mi madre iba a una peluquera que tenía la peluquería en su casa, ¿sabes? Sí. Y ella misma cuando tuvo una época en la que se dedicó a hacer centros de mesa, ramos de novia, cosas de estas, pues, mi madre era florista, lo hacía en casa. Y esa cultura es cierto que se ha perdido, esto de que en tu casa tuviera el negocio, ¿no? Se ha perdido y al mismo tiempo ahora está volviendo mucho. Y en ciertos sectores, digamos que han Sí. cambiado los sectores. Sí, pero como que que era, hacen eso, sí. quiero decir, a ver cómo lo explico, como que se nos ha vendido una doctrina Se que nos ha está- vendido la idea de que trabajar tiene que estar fuera de casa, Sí. de que tu trabajo está fuera de O casa. sea, y tu pensamiento, lo que me decías antes es que tu pensamiento intrusivo, Sí. automático, negativo y súper tóxico es, Claro. no eres un buen marido ni un buen padre porque no te estás yendo fuera de casa. Claro, a porque trabajar. no voy fuera de casa a trabajar. Claro. Aunque a veces lo hago, que es lo más gracioso, es que encima hay veces que sí lo hago, pero no es de un modo, el horario me lo pongo yo, ¿sabes? Sí. Pero sí, no sé, es La como... culpabilidad esa que no sabes muy bien de dónde te sale y que... A mí es por lo de, yo creo que porque si te has criado en un entorno donde lo más importante, es más importante no ser vago, ¿sabes? O que no te llamaran vago, que realmente hacer cosas, ¿sabes? Sí. O sea, Lo más... importante no era producir, sino que no te consideraran un vago o un bala perdida. Entonces, cuando asumes que eres una bala perdida, hagas lo que hagas, y lo hagas bien o lo hagas mal, pues eso en cierto modo es un poco liberador, porque te quitas ya de encima eso, pero al mismo tiempo te crea ciertos pensamientos intrusivos que cuando estás un poco más desanimado por lo que sea, porque es verano, yo qué sé, Te pilla pues, despistado. pues ¿viste? vuelven.
¿no? Y son ideas que vuelven y que son Pero ideas de que no estás haciendo nada, que eres un vago, que no sé qué, tienes que trabajar para tu jubilación. Esta idea de que tienes que trabajar para pagar tu lápida eh, está muy extendida en nuestra sociedad, ¿sabes? Cuando es absurda la mires por donde lo mires, es como... No, no no nos damos creo, cuenta de que estamos trabajando para, primero, pagar una casa durante 40 años y segundo, ¿sabes? que Tener una jubilación más larga, vamos a decirlo así. yo creo que nos hemos adaptado a un sistema que no funciona Es bien. que hay algo raro que Un está ahí, pero sistema que que lo hemos está... asumido como que está bien. Porque nosotros en teoría tenemos esta cosa de que no se puede luchar contra el sistema está mal, el sistema no funciona, eso lo sabemos todos, pero como no se puede luchar contra el sistema, pues ya está. Mm, Y ahí es donde entra, yo creo, para mí, la enseñanza del reino de los cielos. claro. Que en el fondo, una de la parte de que nos hayamos dado cuenta de que tenemos estos pensamientos intrusivos, es que, sí, 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 un segundo. ay, vale. Ah, Es que viene a contarnos que el muñequito de Mini se ha hecho pis. ¿La has puesto en el orinal a hacer pis? Pues voy a correr a hacer pis. pónselo, Sí. ponlo. Sí, sí, sí. Vale. Estoy arreglando el mundo, señores. Pensamientos intrusivos. No sé ni lo que estaba diciendo. Pensamientos intrusivos. Así que, Sí. que el hecho de que nos hayamos dado cuenta de que estos son pensamientos intrusivos, antes llegaban estos pensamientos intrusivos y tú los dejabas pasar. Claro. No, sin filtro. Y entonces ya te condicionaban el resto del día. Ya te dejaban Sí. hecho polvo durante Estabas el resto del todo día. el día sintiéndote culpable y al final tampoco hacías No nada. hacías nada porque lo único que haces es sentirte culpable, Claro. mal y en asco. Y esta ha sido una de las primeras veces que hemos dicho, ostras, que esto es un pensamiento intrusivo que hace aquí. O sea, ¿qué haces tú aquí sentado en mi sofá? O sea, es un poco esa idea de quién Sí. eres tú y qué haces aquí, ¿no? Y es porque nos hemos acostumbrado poquito a poco, con paciencia y con devoción, a vivir más en el reino de Dios que a vivir en el sistema del mundo. Ya. El sistema del mundo, entiéndaseme entre comillas, ¿vale? Sí. No me gusta nada esa cosa de No, el mundo y la se iglesia. entiende, sí. Entonces, claro, es obvio que tú no puedes luchar contra un sistema que es tóxico y que está por encima de ti, que tiene unas infraestructuras que tú no puedes controlar, pero lo que se nos ofrece a los cristianos es la alternativa de vivir en el reino de los cielos, en el que no es el sistema el que tiene la última palabra y en el que no tiene demasiada importancia. Entonces las cosas empiezan a tomar otro sentido. Tú ya no estás trabajando para tu jubilación, sino que trabajas para aportar algo a los demás. Que es importante pagar impuestos, ser Sí, buen sí, sí, ciudadano, todo eso es importante. Pero Nadie no dice que es no, la razón pero por la que estamos vivos ni por la que estamos para lo que aquí. estamos aquí, claro. Pero al menos nuestra generación, que nosotros ya somos millennials geriátricos, también es verdad, Sí. puede que haya gente más joven Hablando que de escuche esto. jubilaciones, sí que es lógico que tú conforme tengas cierta edad pienses más en cuando tengas 60 años, eso es lógico, eso no es Pero malo por en otro sí. lado yo pienso, ¿cómo voy a controlar eso? ¿Cómo voy a Claro, controlar ¿cómo vas a eso? controlar eso? Yo llevo 12 años en crisis permanente. O sea, nosotros Sí. las crisis nos han pasado por encima ya, de tanto que nos han pasado por encima ni las notamos. Es como, bueno, pues otra crisis, pues otra cosa más. O sea, en este momento y en este lugar es como, bueno, pues ya está. Otra para la colección. Si sí. tu única esperanza está en que el sistema cambie, no tienes ninguna esperanza, porque el sistema ni va a cambiar, ni te va a Claro, ayudar, ni va a poner claro. nada de su parte para ti. Sí. Pero si tú tienes puesta tu esperanza en que encima de esto, o dentro de esto, debajo de esto, de alguna manera que es muy difícil de explicar, está el reino de Dios, y tú dependes más de Dios, y de su bondad, y de su paciencia, y de su generosidad, que de todos los sistemas. Es más como la planta esta que nos ha crecido en el balcón aquí. Sí. ¿No? Que sin tú de repente brotó una planta ahí Sí, y tú dices, ¿de dónde? Si yo no le estoy echando nada. claro. Pero esto sigue creciendo. Sí, eso lo explico. En el balcón que tenemos Sí, en el sí, despacho, sí. bueno, nosotros tenemos 3 balcones preciosos en casa, o sea, lo del reino de los cielos nos toca de cerca porque la casa en la que vivimos viene de Dios, está provisionada por Dios y nosotros lo recibimos con generosidad, o sea, con agradecimiento porque no podemos hacer otra cosa, o sea, es maravilloso. Y tiene 3 balcones que deberíamos poner plantas, pero nunca tenemos dinero suficiente Ni tiempo. para comprar plantas. Bueno, tiempo a lo mejor sí, pero el dinero siempre, porque son balcones grandes y yo sé que hay que honrar este barrio y todos los balcones tienen plantas, pero nos está costando mucho. Y entonces también las plantas tienen la cosa buena de que te aportan frescor a la casa,
esto es Andalucía, entonces esas cosas pues tienen. Pero sin haberlo hecho nada, de repente en uno de los balcones nos ha surgido una planta y sin nosotros tocarla porque pertenece al jardín de abajo, ha ido trepando una especie de Que enredadera. ha ido trepando, ha atravesado grietas en la estructura y ha salido Se ha por ido nuestro balcón. aprovechando y Sí. está en nuestro balcón. Y el reino es eso. Es algo que crece, que te Justo beneficia, eso, sí. que te da sombra, que te da belleza. Sin que tú hayas tenido que intervenir en absoluto. Solamente aceptarlo, porque Claro. podíamos haberla cortado. De hecho, Claro. alguna vez la hemos cortado. Creo un que alguna poco. vez, O sea, sí. la hemos podado un poquito porque ya era peligroso. Sí, Pero la hemos dejado crecer. sí, sí. Sé Sí. que es una forma un poco rara de explicar esto, pero esta analogía, así. Yo estoy el maestro de las analogías. De analogías locas, sí. Pensamiento analógico. Pero bueno, se nos entiende, ¿no? Entonces, parte de este pensamiento, o sea, parte de este reino de los cielos, es decir, cómo hacemos que nuestra casa funcione bien, nuestra familia funcione y que nuestras necesidades, fuera de lo que se nos dicta en el sistema, funcionen. Pues hemos encontrado una manera de hacerlo, pero nos hemos criado dentro del sistema, no dentro del reino de los cielos. Entonces, el Claro. pensamiento básico el pensamiento base, sigue saliendo de vez en cuando. Ahora me ha sorprendido haberlo reconocido. Por primera vez, yo creo que en muchos años no me ha generado un malestar No, porque lo grande. dejabas ir, sí, y no eras consciente del daño. Muchas veces no eres Sí, consciente. claro. Hombre, yo me levanto después de haber tenido una noche medio rara y de encontrarme un poco groggy con las pastillas, que suena fatal, pero bueno, que es antihistamínico, que no me he tomado nada del otro mundo. Ya. Y veo que no he cumplido con mis obligaciones, pues normal que uno se sienta mal. Pero al mismo tiempo, si estás en el reino de Dios, dices, bueno, pero ya ha venido alguien, que mi marido se ha encargado de todo, los niños están bien y no ha pasado nada. ¿Por qué tengo ese pensamiento intrusivo? No me sirve para nada, más que para generar culpa. Entonces, pues, adiós, muy buenas. Claro, Un gusto haberte visto. Adiós. este empeño por vivir la rectitud como si eso te fuera a salvar o te fuera a convertir en mejor cristiano, cuando Sí. no es así. No, y que muchas veces confundimos la rectitud que Sí. se debe con algo que viene de Dios. Y esta rectitud no No, viene de Dios. me refiero por rectitud como a que se note que tú eres un tío hecho y derecho, que cumples con sus obligaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. No el ser consecuente, sino el que no deja de ser un poco fariseo, ¿sabes? Sí. Esta cosa un poco de, bueno, pues yo puedo ir por ahí con la cabeza alta porque... Pero tú cumples tus propias expectativas. Si tú tienes tus Exacto. expectativas puestas en aparentar que eres un señor como debe ser, Un señor con 30 años, que no es más ridículo que eso. sí. Bueno, tú ya tienes... Ya me refiero, Sí. Vale, digo, a ver si ahora En te estás abstracto. inventando cosas que En no son. abstracto, ¿no? Vale. No, No, yo pero ya tengo quiero 40, sí. Porque si tú ahora te pones un traje de chaqueta y corbata y te haces unas oposiciones funcionarias, que estoy totalmente a favor de las oposiciones al funcionariado, no ese es el No tema. estamos eso. El tema un es poco- que no es nuestro trabajo, que no es nuestra función. no, ni es nuestro llamado. Nuestro llamado es a trabajar en la cultura. Tiene que hacer otro, sí, que lo haga Y otro. dejamos, claro, y ya está. ¿No? Pero ¿por qué voy a renunciar yo a mi llamado por hacer algo que no es lo que tengo que hacer? Solo por callar esa vocecita interna constante que me está echando la culpa Claro. de todo. Claro. No sé si este Sí, arreglando el se mundo entiende. tiene Yo creo que sentido, se se entiende. Otra Pero cosa, bueno. no sé si lo haremos con un buen título, Sí. pero sí se entiende, claro. Sí, yo espero que sí. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Yo creo que hay algo ahí en lo que tenemos que pensar un poco y darnos cuenta de que no podemos, no sé, ¿qué son y 10? Vale, no llevamos tanto. Sí, una parte de arreglar el mundo tiene que ver con acabar con esa vocecita. Aquí, la idea de este podcast es hablar de la cultura, y la cultura también es que tú te sientas culpable por no haber fregado el suelo. Hombre, claro, eso es nuestro entorno cultural inmediato. O Sí, sea, porque yo como mujer no me he encargado de fregar el suelo de la cocina hoy, lo ha hecho mi marido. eso. Y yo, en lugar de estar en una oficina rellenando albaranes, por poner un ejemplo, estoy Dando de aquí comer a grabando un Emma. podcast. Sí, dando de comer a Emma, que ya Sí, es su trabajo. o cerrando el podcast porque
me tengo que ir a comprar. Es verdad que sí. ¿Sabes? En lugar de... Tú te tienes que ir a Eso comprar y yo me tengo que ir al despacho a terminar de hacer trabajo. Y eso, que tengo por lo que pendiente. sea, estúpidamente está mal visto. Sí. Es algo, a ver, Así tampoco de queremos claro. convencer, sé que habrá mucha gente Yo- para la que esto no sea un problema, pero No, para la pero gente hay mucha gente de que nuestra sí, generación y donde estamos es un que es un problema. problema. Sí, sí. Y nuestra manera de resolverlo siempre ha sido, mira, Dios no te va a echar del cielo cuando te mueras por haberte ido tú hoy a comprar o por no haber buscado un trabajo de oficina. Claro. ¿Sabes? Son obligaciones que nos ponemos nosotros y que son nuestra mentalidad la que nos dice así es como se es un buen Y lo hombre, peor es así que- es como se es una buena Y mujer. lo peor es que se haya hecho a partir de eso una teología que intente retrospectivamente, ¿sabes? Justificar algo Oye, que es actual, que no es de... esto es arreglando el mundo, entonces es súper caótico, pero quiero terminar lo que empecé a decir antes y no lo dije. ¿El qué? En el libro de la Catherine Dumais, Ah, sí, sí. ella dice que no hay nada en textos teológicos antes de la era industrial que digan que los hombres deben quedarse en casa, o sea, las mujeres deben quedarse en casa y los hombres deben salir a buscar trabajo. Porque antes lo que hablábamos del despacho del pan y de Sí, sí, al sí. final ellos dos trabajan en casa, Claro. cuando los niños se ponen petardos Sí. se los bajan a la tienda y los O sea, dos se el hombre encargan de trabaja. ellos. Sí, sí, Los dos no trabajan es que- y no los es- dos se encargan de la casa. Claro, no, Y ha no, sido no. así durante muchos años porque es un negocio como muy a la antigua. Sí, Pero después de la era industrial, cuando empezaron a hacerse fábricas y cuando empezaron a hacerse fábricas que estaban en otros sitios y alguien tenía que ir a trabajar en ellas, entonces sí fue cuando esto se convirtió en una forma. Los hombres iban y trabajaban, que no es cierto que también trabajaban las mujeres, incluso los niños. Pero para que se me entienda, que luego esto se convirtió en teología a partir de algo que era circunstancial y sociológico. claro. Y que eso es lo que me ha flipado de ese texto, o sea, del podcast en el que ella lo explica y de su texto, ¿no? Y es algo que nos ha resonado muchísimo aquí en casa hoy también. Sí. desde ¿Por qué luego. vamos a aceptar como verdad teológica absoluta algo que está enmarcado en una época a la que ni tan siquiera pertenecemos? Porque nosotros ya pertenecemos a la era postindustrial. Claro. Y es que en la era postindustrial estamos viendo mucho los despachos de pan. Sí. A tener nuestro negocio en casa, a teletrabajar, Claro. a tener tu trabajito de autónomo. Al menos aquí en España, para quien nos esté escuchando lejos, hay muchísimo trabajo así. Y Trabajo de también autónomo hay en casa, economía como puedes. sumergida que no es pecaminosa tampoco. Eso sería para otro tema. Sí. Pero obviamente uno hace lo que muchas veces lo que puede hacer, Sí, lo que lo que le corresponde. claro. Y obedecer al sistema no es obedecer a Dios. Ese Claro, es el tema. esa es la relación. Ese Sí. es el tema. Y obedecer al sistema que te dice que tú como marido no debes coger una fregona no es obedecer a Dios. No, es tontería. Sí, también. Coge la fregona ya, hombre. Vamos a dejar nuestro consejo final. Sí. Va a ser... Pon la lavadora. Pon la lavadora, hombre. Plancha algo. Aunque yo hace 1.000.000 de años que no plancho. Aquí en casa no planchamos nada. No planchamos Tenemos nada. toda la ropa escogida específicamente para no tener que planchar. Para que nada. sea así como de algodón y estas cosas así. Que se tienda, Que y, se tienda y se y quede. se quede bien y ya está. O sea, no somos de ejemplo en eso. No, pero eso, nuestro consejo para hoy, habíamos abierto con el antihistamínico que da sueño, Sí. ¿no? Y cerramos con que el antihistamínico que da hambre hace que yo tenga que ir ahora a comprar. Y así vamos cerrando. Bueno, y el que hay que capítulo. comer, hay que comer. Sí, la fea costumbre de Sí. comer. En fin, que os vaya bien. Eso, Que frieguen que tenga más tiempo. fregar. Poner lavadoras. Fregar, yo tengo que decirle esto, y es cierto, muchas de mis mejores oraciones han sido fregando. Los platos. Los platos, sí. Y el suelo. Y es verdad, y eso es totalmente cierto. Pues ala, nos vemos el próximo día. Venga, chao.